noches para todos, bienvenidos a todas las voces en este cierre de semana. ¿Y qué semana tuvimos? Una semana tremendamente dura y triste por la muerte del futbolista de Nacional, Juan Izquierdo. También muy picante a nivel político. Obviamente que vamos a hablar esta noche del ingreso formal de Blanca Rodríguez al Frente Amplio. Pero tenemos otro tema central y es el bono educativo. Esta propuesta que puso sobre la mesa el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. ¿Es mercantilizar la educación? ¿Es populista esta medida? ¿O por el contrario, es necesaria? Arrancamos con el debate, arranca todas las voces. Hace pocos días, al presentar parte de sus propuestas en materia de educación, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, anunció una iniciativa que llamó la atención: un bono de $6.000 para los menores de ingresos más bajos, con el fin de incentivarlos a que terminen el liceo o la UTU. La iniciativa del candidato nacionalista, que tiene un costo estimado de $32 millones en su etapa inicial, pero que podría duplicarse en fases posteriores, apunta a aumentar el egreso entre los estudiantes de menores ingresos, que actualmente ronda el 30%. Los jóvenes que están en quinto y en sexto, darle un apoyo económico en quinto a los que terminen quinto y en sexto a los que terminen sexto. Son propuestas que lo que buscan es soluciones a problemas que todos los uruguayos tenemos. La propuesta de Delgado generó polémica en un área como la educativa, en la que todo el espectro político coincide en que se necesitan cambios para lograr mejorar los resultados, sobre todo entre los sectores más pobres. Desde el Frente Amplio, tanto el candidato Yamandu Orsi como su compañera de fórmula Carolina Cosé criticaron la iniciativa. Ellos están en el gobierno, hagan todo lo que están diciendo que van a hacer. Lo del incentivo hay que revisarlo por un tema de número y a ver si cierra o no cierra. Porque puede decir 6, puede decir 12 también, o 3. Sí, hay que tener mucho cuidado con no volver todo en una mercancía. Yo soy una gran defensora de las becas, que son un incentivo y una oportunidad para desarrollarse y para estudiar. Dentro de la propia coalición, la iniciativa también generó polémica. Un premio que se le va a otorgar a un muchacho de 15, 16, 17 años cuando termine el bachillerato es como que no está en la línea de cómo funcionan los gurises hoy. Entonces, lo importante, y lo dije en la presentación, es que los centros educativos se conviertan en lugares atractivos más allá de la enseñanza. ¿Es viable el bono educativo que plantea Delgado? ¿Qué efecto podría tener en los resultados educativos? ¿Es sostenible desde el punto de vista económico? El tema está planteado para debatir esta noche. Vamos a darle las buenas noches al panel. Me muero de ganas por escuchar su opinión sobre lo del ingreso formal de Blanca Rodríguez a la política, porque además sé que van a tener tres miradas bien distintas. Pero eso va a ser en un ratito. Ahora vamos con nuestro tema central y esto del bono educativo. ¿Bono sí, bono no? Rodolfo. Bono no. Nunca bono, nunca bono. Lo que tiene que haber es estímulo, tiene que ser, el proyecto de la enseñanza tiene que atraer lo suficiente como para que la gente, los chicos se sientan motivados. El sistema de enseñanza tiene que funcionar lo suficientemente bien en sus programas como para que el individuo salga y encuentre trabajo. ¿Qué le pasa a los chicos que salen con secundaria terminada? Es como si no la terminaran. No sé por qué las empresas cuando piden gente para trabajar con secundaria terminada, porque no salen con ninguna competencia, con ninguna capacidad diferente, ni con idiomas, ni con computación, ni con nada que se espera. En lugar de darle un bono, ¿por qué no le hacen una beca para que vayan a otro país, por ejemplo, a Estados Unidos, a Israel, a aprender inglés, a aprender tecnología? 2 meses, sale más barato que el bono y van a aprender mucho más que esto. Una muy mala propuesta. Tomás. Miren, hablar de bono, así darle plata a los jóvenes, no me gusta, pero les voy a decir lo siguiente. A ver. En Uruguay ya hay un sistema muy parecido de lo que propone Delgado, que se llama Talentos en Paysandú. Un programa piloto que funciona muy bien, donde los jóvenes, porque esto de darle plata no alcanza solo para el joven que está desilusionado y que quiere un futuro más, hay que acompañarlo.
emocionalmente y pedagógicamente. ¿Y el talento qué es lo que hace? Este programa hace a lo siguiente, les da un apoyo económico, pero fundamentalmente les da un apoyo pedagógico 2 horas por día, aparte de ir al liceo o a la UTU, van a un apoyo especial, le dan alimentación. Bien. Quiere decir, esto se está haciendo en Paysandú, Talentos, y se puede replicar en todo el país. Eso tiene 82% de los que fueron a este programa pasaron de año. Raúl. Y yo creo que es una zanahoria populista, electoralista, ¿no? Que define el tratar desesperadamente de conseguir votos de algún lado. Además creo que define también una concepción de la educación para acumular, la educación para consumir y no la educación para crecer y ser feliz. No se define por dinero, se define por condiciones de estudio. Ahí hay que hacer el hincapié. Bien, vamos a presentar ahora a nuestros invitados de la noche de hoy. Nos acompaña Gonzalo Baroni, director de Educación. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y Pablo Cayeni, director del INED. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Baroni, decía recién Raúl, zanahoria populista, electoralista. ¿Por qué este bono educativo es necesario? Suena más a nombre de murga, zanahoria Murga electoralista. joven, murga Yo se lo joven. pondría más para ese lado y calza muy bien con Raúl. No, primero que nada agradecer que estemos discutiendo educación, porque yo veía un poco en el tape inicial de que todos los partidos están preocupados, o todos los candidatos están preocupados por educación. Llevamos meses de campaña, llevamos meses de críticas desde los medios, desde distintos actores, la sociedad en general, que está todo muy tranquilo, que está todo muy tibio, y estamos hablando de educación. Estamos hablando de un tema que lo tenemos que ver con sentido de urgencia. Nosotros podemos hacer un montón de acompañamientos. Estamos haciendo una transformación educativa que tiene un aspecto bien claro, que es mejorando la gobernanza de la educación. Otro aspecto que es el marco curricular nacional, los programas, los planes de estudio, cómo se lleva adelante. Se está haciendo un esfuerzo en la calidad de los docentes, en la forma de conducción, mejorando los equipos directivos. Todo eso está impactando en la educación, está mejorando. El problema es que la educación cae en el problema del ciclo de las políticas públicas y las electorales, que cada 5 años hay que renovarse, hay que cambiar los gobiernos, hay que discutirse, hay que mantenerlos. Y en el medio hay jóvenes que están abandonando. Uruguay, el 52% culmina, el otro 48% se va. ¿Y este bono qué impacto tendría? Entonces, si nosotros no actuamos con sentido de urgencia, no lo debatimos en campaña, no tenemos distintos inputs, distintas propuestas de mejora como hay dentro de la coalición y hay fuera de la coalición para mejorar esto, pero no entendemos en nuestros hogares que hoy 1 de cada 2 no termina y además en los hogares más pobres 2 de cada 3 no está terminando y no proponemos algo con certeza, algo inmediato, que sea a corto plazo y que sabemos que no es un cambio estructural, que sabemos que hay que usarlo 2, 3 años y ese muchacho que con 17, 18, 19 años está mirando el mercado laboral, está mirando en irse, llega todos los días a la casa y tiene la presión de capaz no estoy llegando a fin de mes, ¿cómo ayudo a mis padres? O capaz vivo solo y tengo que mantener un hijo, una hija. ¿En serio es más importante esperar el acompañamiento? ¿Es más importante esperar no, concentrate que tenemos un programa de historia muy innovador para mejorar? No, quédate tranquilo que esto en unos años va a andar adelante. Ese muchacho necesita resolverlo hoy. Bien. Y lo necesita con propuestas concretas. Bien, Cayeni, ¿cuál es su posición? A ver, yo entiendo que es bueno estar conversando de educación en campaña electoral. Es bueno conversar de educación siempre. Creo que la propuesta ha concitado unanimidades en contra. Es decir, no hay nadie que... Bueno, Gonzalo Baroni, que quien le ha tocado defender esto, pero Robert Silva, Pablo Mieres, actores de la academia, estoy pensando Perti, Pablo Meneses, actores del más diverso mundo educativo. ¿Y por qué entienden que esta no es la modalidad? ¿Por qué no es la modalidad? Porque en realidad coloca un premio, un bono económico al final del bachillerato. Y eso es como colocar el salvavidas en tierra firme. Los gurises necesitan apoyos durante la trayectoria.
las dificultades concretas para poder cursar educación media en adolescentes y jóvenes, pensemos en el tramo de edad que estamos hablando, 16, 17, 18, 19 años, en general tienen que ver con una serie de decisiones que de repente en un hogar monoparental de una mamá 25.000 pesista con algún hermano, la decisión más racional capaz que no es ir a estudiar. Ni que haya una cuestión, una olla de oro al final del arco iris, vas a ir a estudiar porque necesitas cómo resolver la cotidiana, necesitas comprar unos championes para el liceo, unos útiles. Entonces, en ese sentido, lo que sí tiene evidencia de que mejora la trayectoria educativa, de que permite finalizar más, son las becas. Eso es un acuerdo bien interesante que ha emergido en esta discusión, en algo que capaz que hace 10 años decíamos, bueno, hay que hacer unas transferencias monetarias a los estudiantes para sostener, hay que acompañar con apoyos pedagógicos. Bueno, yo creo que estamos logrando un nivel de acuerdo, a partir de una propuesta que no es buena, pero que está permitiendo que diferentes actores del sistema político y de la academia vayan en este sentido. Por otro lado, es una contradicción, digamos, que esto lo proponga el gobierno que recortó 10.000 becas cuando asumió el gobierno. Bueno, lo vi discutiendo en Twitter, justamente tuvieron un debate, una antesala de todas las voces, justamente sobre este tema, ¿no? En definitiva, ¿qué pasó en este gobierno con las becas? ¿Hay más o menos becas? Yo primero tengo un pequeño derecho a réplica, porque él ha hablado de unanimidad. No, porque me gustaría leer acá que dice, a efectos de generar una rápida respuesta inicial, es importante combatir la pobreza de ingresos, para lo que es necesario canalizar el gasto público hacia hogares pobres, con mecanismos de transferencias transitorias de alto impacto, para luego transformarlo en esquemas de gastos hacia un abordaje de las condiciones estructurales. Página 28, bases programáticas 2025-2030, Frente Amplio. El Frente Amplio está proponiendo algo, palabras más, palabras menos, lo dice en su programa, que seguramente Pablo lo estuvo discutiendo, en esas cosas de que el cielo es azul y la tierra es negra y que capaz muchos podemos estar de acuerdo, porque seguramente en los comités de base discuten de esa forma para ponerse de acuerdo los comunistas, el MPP, ahora con Blanca, ahora con un montón de gente, hay que ponerse de acuerdo con frases amplias. Dentro de esas frases amplias, que Carolina Cose no está de acuerdo, que Yamandú Ursi no está de acuerdo, escribieron eso en las bases programáticas del Frente Amplio. Transferencias directas hacia hogares pobres de manera transitoria. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? En vez de decir esa cosa tan amplia, concreto, decimos un monto, decimos que es en la educación, le ponemos sentido de urgencia y además concitamos unanimidades de que hay que hacer cosas en la educación y no esperar 15 años para agarrar y sentarse y cuando otros están intentando hacer cosas decir todo lo que ustedes están haciendo está mal. Y con respecto a las becas, tengo más documentos, me gustaría no aburrirlos con documentos. Año 2019, el representante del PIT-CNT en INEFOP propone ante las 7.000 becas que eran el Frente Amplio, 8.900 en el 2019, nunca llegaron a 10.000, agarraban y proponían, este mecanismo no está funcionando correctamente, revísenlo a través del Instituto de Evaluación Educativa, que hoy en día Pablo lo integra en el Consejo Directivo. Ese informe, que fue en el 2021 finalmente presentado, porque en el medio hubo un COVID, en el medio hubo un fondo COVID que INEFOP tuvo que poner $6 millones, que fue aprobado también por el Consejo Directivo, tuvo que reevaluar esas becas y hacer otro tipo de becas, por ejemplo, las becas bachilleres, aumentar el proceso de becas que tiene el Ministerio de Educación. Lo que estás diciendo es que en definitiva se reestructuró. Se reestructuró de otra forma, pero aparte en un proceso, porque este es un país que cambian los gobiernos, puede cambiar determinadas cosas, pero acá nadie viene a hacer borrón y cuenta nueva. Había un gobierno anterior, y además a propuesta de los actores sindicales, que esas becas anteriores no estaban funcionando correctamente, que había que evaluarlas. Y los que lo evalúan dijeron, no, habría que reestructurarlas porque no están funcionando bien. ¿Hoy cuántas hay? Hoy hay muchísimas más becas en otras áreas. ¿Me permitís una estamos pregunta? hablando de cantidad de monto de dinero. Son muchas más becas, estamos hablando de más de $10 millones que se están volcando al sistema educativo en general. Ya voy con el panel, pero quiero que Cayani responda sobre este punto, por favor. Yo creo que en esta discusión me parece que el director de educación está flojo de papeles. El informe del INED es posterior al corte de las becas. El informe del INED dice que con la beca... ustedes recortar. Que con la beca, no. Con la beca se culminan ciclos y si no se tiene la beca se culminan menos. Y lo que sugería el informe del instituto era una cosa que ya había sugerido la agencia de evaluación que funciona en la órbita del servicio civil, de reformular la gobernanza, porque son becas donde estaba INEFOP, BANEP, había muchos actores. Sí. Pero el gobierno entendió que eso... El gobierno entendió que eso y significaba dejar 2 años sin beca a los gurises. Y de hecho,
hay un trabajo de Martín Pasturino que reconstruye los informes del propio ministerio, donde después, cuando se retoman las becas, les cambian el nombre, cosas que los gobiernos pueden hacer, digamos, ¿no? Sí, además cambiar los nombres en Uruguay nos encanta, le vimos cambiando el nombre a todos. 8.000 becas por año se han perdido, Sí. hasta el año 2023. 8.000 becas menos por año asignó el MEC. ¿Estamos de acuerdo que tiene que haber beca? Me parece fantástico. El gobierno asume que se equivocó y vamos a reforzar las becas. Yo creo que en eso hay que ser muy claros, digamos. El otro problema que tenemos es que Gonzalo recién leía el pasaje del programa que refiere fundamentalmente a resolver los temas de pobreza infantil, que también aumentaron en este periodo. Y yo también leí el programa de Delgado y no encuentro la propuesta de los premios. En La del ninguna bono parte. educativo, decís tú. Pero está en el de frente entonces. La del bono educativo no. No entiendo por qué ahora parece que cuando lo propone Están otro las está mal. becas. El problema Y es en cuando el lo programa propone de Delgado otro. están las becas. Yo estoy de Cuando lo acuerdo con las propone becas otro, del programa de estamos en Delgado y con las becas del programa del Frente. Es la Tienen los zanahoria papeles electoralista. cambiados. No hay Es parecido a la propuesta zanahoria de electoralista. premio en el programa Bien. de Me gustó el Delgado. título Vamos de la a- boca, ¿eh? vamos- Me encantó. Pero voy a ir a comprar esos boletos y Se comer el picó. choripán contigo. La boda joven. Ahora una Raúl, hace la pregunta. Tienen los Una papeles pregunta cambiados. sustancial, mirá. Dale, vamos. ¿Fueron consultados los profesores sobre el asunto del bono? Pero los profesores en un programa político partidario, ¿a qué profesores tengo que consultar? ¿A los que ¿A integran todos? mi gobierno? No, a los que integran mi gobierno. No, a todos los profesores. No, pero al Raúl, es un gremio de programa profesores. político. Ahí creo que ahí tenemos una discrepancia de que ningún partido político hace una consulta a un colectivo externo a un partido político. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Porque si no- porque voy a es un programa- involucrar, porque es un voy a programa político involucrar- partidario. voy a involucrar a todos los estudiantes del Uruguay en algo que los profesores no opinan. Pero eso es una propuesta que si lo hace un gobierno, pero si lo hace un partido político, en un programa para ser votado, Sí, no más tengo que aún, consultar a los docentes. más Tengo que a consultar a mi los favor. docentes, pero tengo que consultar a los docentes de mi partido político, no a Claro. los docentes como colectivo. Igual Vamos me parece que es un a- concepto vamos a- docente distinto. en general. Va- Igual a los docentes no los consultan en general como No, gobierno en realidad Pablo lo que dice es, hagamos un Congreso Nacional de Educación, hagamos que consultamos a los docentes y después hacemos una ley general de educación que no están de acuerdo los docentes. Eso es lo que hizo el Frente Amplio en el 2008 cuando votó la ley general Vamos de a educación. seguir con Es el verdad, panel. y por Vamos a eso seguir. perdió las elecciones, pero ahora Porque no son consultó ustedes. a nadie. Pero ahora son Porque es ustedes así. los que están haciendo las cosas mal. Pero nosotros es un partido político. Esto es un Congreso Nacional de Pero Educación. está mal lo que hizo el Frente de repente y ya fue jugado y está mal Me lo parece que están están haciendo mezclando ustedes. ser gobierno con ser partido, que está bien porque el Frente Amplio se ha confundido muchas veces en ser gobierno y ser partido. Al Nosotros contrario, no. hay que tener Nosotros más somos obli- muchos partidos. Los partidos tienen más obligaciones con los que no lo votan que con los que lo votan. Los Bien. gobiernos, no los partidos. Los partidos. Los gobiernos. Rodolfo, Es todo un tema. A mí cuando el Estado se pone a gastar dinero me pone nervioso, me gusta Lo sabemos, poco. Me parece que es siempre va contra la persona, contra el contribuyente, el ciudadano. Es una forma de aumentar la pobreza por otra ventana, porque le dan dinero por una ventanilla y aplastar las condiciones económicas del país es sacársela por otra ventanilla. Así que yo digo, hay un problema con la demagogia. Hay gente que piensa que la demagogia es una patología de la democracia. A esta altura del partido yo creo que la demagogia es parte de la democracia, no una patología. Y creo lo siguiente también. Antes, la demagogia, hace 100 años, prometía y no cumplía. Eso era feo, era grave. Hoy promete y cumple, es peor, porque sale más caro. ya voy a ir, dame un segundo, Tomás, pero me quiero ir con este concepto de demagogia que plantea Rodolfo. Ahí podemos discutir muchas cosas. A ver, prometer y cumplir me parece que es parte del proceso electoral. Nosotros cuando estamos proponiendo y decimos, bueno, esto lo vamos a hacer en el periodo siguiente, ¿por qué? Porque en este momento tenemos determinadas restricciones presupuestales y además constitucionales que no podríamos hacer aumentos presupuestales porque no se puede hacer aumento de gasto en época electoral, ni 2024 ni 2025. Nosotros estamos proponiendo para adelante a través de determinadas reasignaciones presupuestales y votaciones para adelante. Con respecto a qué se puede hacer, qué se puede prometer, yo creo que respuestas concretas, focalizadas a población. Acá estamos hablando de quintiles 1 y 2, el Sí. 40% más vulnerable del país. Es algo focalizado, bien concreto, que además acá no estamos hablando de simplemente transferir dinero. Estamos hablando de transferir dinero
estamos hablando de poner un proceso de educación financiera y estamos hablando de hacer un acompañamiento y un seguimiento de cómo se va a anotar, qué población se va a anotar para reducir una brecha. Porque no solo en Uruguay abandonan, Viviana, abandonan y también aprenden menos los que menos tienen. Pero ahí me parece interesante lo que decía Pablo también del tema del salvavidas, porque en verdad los que más abandonan es en cuarto. Y esto está para quinto y sexto. No. Ahora cambiaron un poco los grados. Cuarto, quinto y sexto. O sea, durante todo el bachillerato cada año se va perdiendo. El 75% de la población más vulnerable llega hasta tercero o al noveno actualmente. Claro. Después, todos los años progresivamente se empieza a fallar. Entonces, lo que acá se está planteando es algo bien concreto para 2 años, por un periodo bien concreto que son 2 a 3 años con evaluaciones. Evaluaciones permanentes en la política pública, algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer como gobierno, que quizá otros gobiernos no lo hicieron tanto, que habían entregas de dinero y no estaba necesariamente atado con resultados a lo que se les pedía. Tomás. Mire, como decía Gonzalo, la gente que deja los estudios son de los quintiles más pobres, son de los quintiles más carenciados. Las becas son fundamentales en la educación en el mundo, en los países desarrollados, en los menos desarrollados, para ayudar precisamente, pero las becas tienen que ser, como yo decía, con acompañamiento emocional, con acompañamiento educativo. Y en Uruguay, el Estado tiene un problema, en el Estado no tenemos coordinación. Hay 10 lugares donde pedir becas en Uruguay. Deberían estar en un lugar solo para que los estudiantes esos, carenciados, pudieran en un lugar decir, tengo este problema, ¿cómo me ayudan? Aquí tenemos 10 lugares para hacer becas. Hay en el Banco de Previsión Social, hay en IBEFOP, hay en ANEP, hay en Talentos de Paysandú, hay en la Intendencia de Canelones, hay por todos lados. Si hubiera una oficina Tomás, sola... El día de ayer se presentó una conferencia pública que quizá, lamentablemente con este suceso de Izquierdo, tuvo menos repercusión. Becas.edu.uy, aprovecho, becas.edu.uy, que se centralizó, liderado por el MEC, junto a UDELAR, UTEC, ANEP, INEFOP y todas las intendencias. Todas las becas tú pones qué edad tenés, de qué departamento sos y qué nivel educativo querés acceder. Bienvenido, se hizo ahora. Una plataforma que fue lanzada el día de ayer. Escúchame. Pero fue lanzada el día de ayer. Hoy en día entra becas, becas UI, es una app. Gonzalo se lanzó hoy. Hace 20 años que aquí teníamos una... hasta ahora todos los jóvenes... Me llevó un año ponerme de acuerdo con todas las instituciones educativas, autónomas y no autónomas. Lo logramos. Bienvenido. Hoy lo podemos hacer. El Estado uruguayo precisa ese tipo de coordinación en todas las áreas. Bajate la app, becas UI. Bajate la app que está buenísima. No, absolutamente y bienvenidos. Yo reitero, afortunadamente hoy tenemos un acuerdo que hace unos años no teníamos, que son necesarios apoyos económicos, además de apoyos pedagógicos. Y creo que esto es sustantivo porque el año que viene se vota presupuesto. El otro dato que me parece que hay que colocar es que en Uruguay se asignan unas 10.000 becas, más o menos, pero hay 70.000 gurises que piden beca. Es decir, hay 70.000 estudiantes que se presentan a pedir apoyos económicos para poder seguir estudiando. No hay ningún gurí que se vaya a presentar de bandido. Entonces, eso está hablando de unas condiciones de vida materiales que tenemos que abordar como sociedad. Creo que las tenemos que hacer por una perspectiva de derecho a la educación, de derecho de los jóvenes a desarrollarse. Entiendo que hay algún compañero del panel que no está muy convencido de que el Estado coloque dinero. Creo que en ese caso también lo tenemos que hacer por una cuestión egoísta. No va a haber quién pague las jubilaciones si a los pocos gurises que nacen en el país los hacemos crecer en la pobreza y no terminar ciclos educativos y acceder a lo terciario universitario. Voy a ir con la voz de la gente, pero por supuesto, Rodolfo, adelante. No, un segundo, no va a haber quien pague las jubilaciones y sale el plebiscito que acompaña a gran parte del Frente Amplio. Y si no formás a los gurises, tampoco. Están haciendo 30.000 por año. No son 10.000 becas igual, después si querés lo conversamos. ¿Cuántas becas se dan por año en Uruguay? El número que tiene Pablo, que capaz son figuritas atrasadas, ya que estamos cambiando figuritas, 72.000 se presentaron el año pasado las becas UTIA, que son las de enseñanza media. Correcto. Y pasamos de tener 9.800 becas a 15.000 becas. Y después están las becas bachilleres, que son 5.000, después están las becas de talento, que son 100, después podemos sumar las del Fondo de Solidaridad. Uruguay, en total, hoy en día, como beneficiarios, tiene más de 32.000 personas que reciben algún tipo de apoyo o económico, o de acompañamiento, o de hogar, o alimenticio, o de boletos. 32.000 en total. Necesitamos muchas más,
ni que hablar. ¿La relación no es 1 a 7? No, 1 a 7 no. Eran 1 a 7 solo en las becas de enseñanza media hasta el 2021. ¿Por qué no es prioridad del gobierno, no fue prioridad del gobierno que los 70.000 jóvenes que precisan para seguir estudiando reciban el apoyo? ¿Por qué Son no es prioridad? 70.000 solicitudes. Bueno, supongamos que 60.000 los pidan. 42.000 terminan llenando todos los formularios, pero 72.000 solicitudes, 71.000 solicitudes. Nos está llegando igual al 100% de quien... No, y en ningún país del mundo se llega a toda la beca. Pero nosotros tenemos algunas características que también nos permiten focalizar, ¿no? Bueno, sí, nos permite focalizar. También estamos hablando que en la mayoría de los países del mundo la educación no es totalmente gratuita como acá. O sea, nosotros también tenemos determinados apoyos económicos ¿Qué estás que proponiendo, en Uruguay Gonzalo? es muy importante. Gonzalo, ¿Estás proponiendo que no sea gratuita? No, estoy proponiendo que justamente que en los países donde hay de pronto 100% de las becas, efectivamente no son lugares donde la educación es totalmente gratuita. Nosotros hace muy poco estábamos conversando con varios colectivos de migrantes. Estaban sorprendidos que en Uruguay vas con el documento de identidad y varias veces sin el documento de identidad y te estás inscribiendo. Yo soy hijo también de la escuela pública, soy hijo también de las instituciones públicas. A mí no me quiera correr por ese lado. Yo creo que deberían correr a otros por ese lado. Yo soy de los que estoy apoyando vio la rendija a y que entró. se ponga... Claro, aprovechó, ¿viste? Me parece que está equivocado, porque aparte nos conocimos cuando teníamos discusiones en el gobierno público, así que tenemos varias discusiones en el lado público. Gonzalo, dar 60.000 becas no es una cifra impresionante de dinero para un tema prioritario para el país. A mí me preocupan en el país que temas que son prioritarios, los gobiernos tienen que elegir en dónde ponemos dinero. Tenemos chiquilines que no pueden estudiar y no le damos el dinero por A, B, porque el presupuesto a mí me duele muchísimo, porque yo creo que el país, como la pobreza infantil, que te soluciona también, que precisa una cantidad de dinero y por X no, pero, o sea, a mí me preocupa. Me gusta que estemos de acuerdo que hacer transferencias económicas ayuda bastante, porque acá cuando discutimos beca sí, pero bono no, la diferencia de una beca que es periódica y va varias veces en el correr del año. El bono está al final. ¿Cuál es la diferencia? La periodicidad. Entonces, si tenemos una discusión de que entregar y transferir económicamente está bien o está mal, por ejemplo, Rodolfo plantea clarito, él no está de acuerdo en ningún tipo de transferencia económica de este tipo. Todo el resto estamos de acuerdo que sí. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es la periodicidad. Buenísimo, tenemos un acuerdo político. Vamos arriba, ¿por qué no lo cerramos ahora? ¿Por qué vos decís, quiero ir a la encuesta, pero por qué, Pablo, decís también difiere en cuanto a lo educativo? Porque no estás de acuerdo vos con las necesitas becas. la plata cuando necesitas los campeones, cuando te faltan los boletos, no dentro de 2 años. Necesitas, además, que haya mecanismos de control. Tenés que ir a una tutoría, tenés que ir a un acompañamiento. Es decir, eso es, la educación es proceso. Es un acompañamiento. No es el resultado, no es la olla de oro al final del arco iris. Bien, vamos a escuchar lo que opinan ustedes, la voz de la gente. En parte sí, porque conozco gente que le vendría bárbaro y hace un esfuerzo bárbaro para estudiar y muchas veces no tiene ni para el boleto. Y por otra parte es como que no me gusta esa idea de que se una la educación con la bonificación esa. Porque entiendo que sería apoyar a las personas que tienen menos recursos y que capaz que les puede costar mucho más. Capaz que sí podría ser un buen incentivo. Y premiar por algo que es obligatorio también me parece que no estaría dentro de lo justo, ¿no? Una buena idea, sobre todo en barrios pobres que no tienen acceso a la locomoción. Me parece que está bueno que el gobierno apoye eso y apoye que los jóvenes terminen la educación. No me parece que tengan que recibir un salario para estudiar. O hay otros tipos de ayudas, pero dinero en efectivo no necesariamente. Yo creo que a los jóvenes lo que hay que estimular es a que no abandonen el liceo, que no haya tanta deserción escolar. Creo que hay que invertir en que tengan mejores condiciones para estudiar, porque ese dinero se va a gastar y cuando se gaste va a tener lo mismo. Al no tener nada, tener algo ayuda, pero no es la idea. La idea es enseñarles a pescar y no darle el pescado. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Me gustó la voz de la gente de hoy y me quedo con esa frase final que aplica para muchas cosas en la vida. Rodolfo. Pescar.
se trata de eso, ¿no? Se trata de enseñar a pescar. Aquí hay dos puntos importantes. Primero, el sistema de enseñanza es desastroso desde hace 50 años en el país. Y el individuo sale de secundaria con la misma incapacidad con la que entró. Absolutamente. No tiene ninguna destreza para conseguir un trabajo con lo que sale de secundaria. No le añadió nada al individuo. Fue un sistema totalmente extraño al mercado laboral, extraño a su realidad en todos los sentidos. Así que exigirle que tenga bachillerato a alguien que no le va a servir para trabajar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que trabajar en las cosas de fondo, en la estructura, en los sistemas de enseñanza, que ese es el problema. Y esto me lleva al tema central. ¿Cuál es el tema central, Viviana? El tema central es que el Estado, dedicándose a la educación, es deficitario desde el punto de vista de los contenidos. Si dejás la libre competencia de las instituciones privadas y le das becas, vouchers a la gente que no puede pagar las instituciones privadas, vas a tener un sistema competitivo de alta calidad educativa y no vas a tener que tolerar el gasto innecesario que significa la administración de la enseñanza. Bien, quiero hacer un poquito de foco para una ronda sobre este punto, antes de cambiar de tema, y es también en algo de lo que dice Rodolfo, ¿no? ¿En qué se educa y cómo se educa? Uruguay también tiene un montón de chiquilines que se van del sistema educativo por eso, ¿no? No sé, Pablo, tú desde el INED, que justamente lo que hace también, parte de su trabajo es justamente evaluar, ¿no? ¿Por dónde crees que hay que trabajar ahí? A ver, las conversaciones que tienen las sociedades sobre para qué educan y en qué educan son definiciones de las sociedades, no solo de los gobiernos o no solo de los docentes, son también de las familias, de las religiosidades, de las diferentes regiones. Creo que en eso Uruguay durante muchas décadas estuvo en el freezer, digamos, ¿no? Es decir, había programas que hacía 50 años estaban vigentes. Recién ahora estamos entrando como un régimen más razonable en términos de revisión de los programas cada 10 años, que permitan actualizar los conocimientos que trae la ciencia, nuevos desafíos. Es que en parte cuando uno veía hasta hace muy poco, se está educando para otro mundo. No es Creo igual que en la educación pública y en la privada tenemos una matriz de valores bastante comunes, que jerarquiza mucho la democracia, que jerarquiza mucho la importancia de que nadie quede atrás. Digamos, ahí hay una impronta que es una mezcla entre vallismo y perspectiva cristiana, que es muy característica de Uruguay. Pero para vos se está educando para el mundo que tenemos hoy en día en una aula uruguaya. ¿Se está educando para Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos desafíos en algunas cuestiones, por ejemplo, la culminación del bachillerato, pero hay otras cosas en las que somos ejemplo. Es decir, en la medida que Uruguay es de los primeros países en instrumentar, por ejemplo, el Plan Ceibal, lo que tenés es que hoy los migrantes que vienen de la región valoran muchísimo lo que pasa en nuestras instituciones educativas. Es decir, no solo que hay una computadora, sino que hay pensamiento computacional, hay una segunda lengua, hay educación física, hay extensión del tiempo pedagógico. Este gobierno la paralizó un poco, pero estamos de acuerdo en que tiene que ampliarse eso. Bueno, hay un conjunto de elementos de lo educativo, inclusive cuando se compara entre el público y el privado, que es como una discusión, ¿no? Traía el panelista ahora, donde el dueño del kiosco no explica qué es lo que pasa en términos de aprendizaje, sino que el nivel socioeconómico de los integrantes de los centros educativos es lo que explica eso. Y creo que es ahí donde hay que seguir trabajando mucho en investigar, en tener mejor formación docente, en tener más espacios en los centros para pensar qué es lo que pasa. Y en esto otro de separar, ¿no? Uruguay hace unos años tenía un problema de que los gurises no terminaban porque no estaban. Bien. Pero hoy cuando vas a mirar, 9 de cada 10 están en la educación, no terminan. Entonces hay algunas cuestiones que también hay que revisar de qué es lo que propone la sociedad. El salario no te cambia si lo terminás. ¿Qué es lo que se propone hacia adentro del sistema educativo? Regla de juego. Yo creo que ahí hay cosas para resolver una situación que es
absolutamente contradictoria. Uruguay tiene primer, segundo, tercer lugar en las evaluaciones internacionales, la que quieras, y a la hora de ver culminación de ciclo, está final de tabla. Bueno, ahí hay un problema que es nuestro. Baroni. Yo creo que Pablo tiene un gran punto. Estamos de acuerdo que, en definitiva, el Uruguay ha hecho grandes progresos y Uruguay tiene políticas de Estado. Hablar de Ceibal hoy en día es una marca país, es algo que se transfiere a pesar de que los sindicatos estaban en contra, a pesar de que muchos colectivos docentes estaban en contra, a pesar de que integrantes del Frente Amplio estaban en contra. Creo que hoy en día es algo que, gracias a la iniciativa de Brechner, Tabaré Vázquez y varios más, que finalmente terminó encauzándose. Antes de la pandemia, 2019, en su pico máximo, 8% de utilización de Ceibal. Hoy en día tenemos arriba del 70%. ¿Qué se hizo con el marco curricular nacional? Porque parece que muchas cosas se paran o algo por el estilo. No, al revés. Tenemos pensamiento computacional como una de las 10 competencias que tienen que aprender los estudiantes, que es algo transversal. Pasamos de un modelo de hace 50 años, contenidista, donde era más importante aprenderse las fechas, memorizar determinados aspectos, llevar adelante determinadas fórmulas o cosas en general, y lo estoy simplificando porque sé que hay docentes que practican a través de la red global de aprendizajes y demás muchos cambios. Ahora estamos hablando de competencia. Estamos en un nuevo paradigma. Ceibal en los últimos años ha capacitado más de 11.000 docentes, gente que trabaja todos los días con pensamiento computacional, relacionamiento interpersonal, pensamiento crítico. Eso es un cambio para el mundo de hoy, más globalizado y cada vez más actualizado. Bien, queda pendiente, Tomás, tu comentario para después de la tanda. También vamos a hablar de uno de los temas de la semana, el ingreso formal de Blanca Rodríguez al Frente Amplio. También hubo un episodio esta semana en la puerta de una institución educativa con el presidente de la República que fue abucheado, insultado. También quiero la opinión del panel sobre este punto. Ya venimos. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Punta Tracking, el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo. Punta Tracking, seguridad satelital, 0800 82 84. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Sigue el debate, sigue todas las voces. Hablamos del bono educativo, esta propuesta que puso sobre la mesa Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a introducirnos en el tema político de la semana, y fue la incorporación de Blanca Rodríguez al Frente Amplio, la incorporación formal, y lo pongo sobre la mesa porque ella misma lo hizo en la conferencia de prensa. Tomás, quiero tu opinión sobre este tema. Mira, la incorporación de Blanca a la política es una jugada política estratégica de José Mujica, uno de los líderes políticos más importantes del país, que trae a la política, al Frente Amplio y al MPP, a una figura que tiene una importante llegada a la opinión pública como comunicadora. 400.000 hogares recibían a Blanca todos los días. Nadie deja entrar a tu casa a cualquier persona. O sea que estuvo en la casa de muchos hogares, miles de hogares durante mucho tiempo. Cambiaron las reglas de juego de la campaña con la llegada de Blanca Rodríguez a la campaña electoral. Ahora la gran incógnita es si su llegada será realmente una llegada política que va a tener la adhesión de la gente y cuántos votos significan para el Frente Amplio. Quiero esperar las próximas encuestas. Bien. ¿Cómo queda nuestro oficio con esto? ¿Crees que lo perjudica un poquito esto de una de barra acá, cortita? No, yo no creo que perjudique. Va el periodismo, No, yo no creo que perjudica porque ella dice, dejo el periodismo.
y ahora voy a dedicarme a la política. Es una opción, no es la primera opción. José Valle Ordóñez fue fue periodista. Julio María Sanguinetti, periodista, para mencionar. Sí, la política Primero fueron políticos. La política y el periodismo están unidos en este país, pero también no es lo mismo, Tomás. Primero fueron políticos. José Valle Ordóñez fue político y fundó el diario El Día para hacer la lucha política. Julio Sanguinetti empezó como militante político y trabajó en el diario de Canelones y después se fue al diario de Acción. Se juntaron las dos cosas. Política y periodismo van juntos en muchas partes del mundo. Pero en los últimos años el periodismo se ha profesionalizado. No, pero no es lo mismo. Y de hecho, para mí el periodismo militante, por ejemplo, no existe. O tú sos militante o sos periodista. Eso es por eso. Ahora, Blanca Rodríguez dejó de ser periodista y se convirtió en candidata a la Cámara de Senadores y va a ser senadora en el próximo periodo de gobierno. Y tiene pista libre, dijo Mujica en la conferencia. Rodolfo. ¿Qué me estás preguntando? Sobre cómo analizás el ingreso de Blanca Rodríguez a la política. Me parece irrelevante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no veo que cambie el hecho de que un médico se sume o que un periodista se sume o que un arquitecto o un plomero se sume a la política. Me parece un hecho natural. Lo que sí me pregunto, y sería interesante que se lo preguntara la sociedad, es si está haciendo política ahora o venía haciendo política en el informativo en los últimos 30 años. Y como premio a lo que hizo en los últimos 30 años, se le da la oportunidad segura de tener una banca de senador con un salario de 530.000 pesos mensuales. No sé si es el pago de una trayectoria o el inicio de una carrera. Raúl. Creo que es el fichaje de la temporada, ¿no? Me parece que hay una diferencia muy grande entre esta adquisición del Frente Amplio desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de popularidad, sobre todo de confianza de la gente en una imagen como la de Blanca Rodríguez, que la hace sin duda alguna la estrella, a mi criterio, de toda la campaña. Me parece que le va a hacer un bien bárbaro a la política uruguaya porque es una mujer medida, es una mujer seria, es una mujer que ha demostrado durante toda esa trayectoria de que hablaba Fattoruso, de que su opinión política, que todos la tenemos desde siempre, no influyó en su posible objetividad, siendo una de las más importantes periodistas del Uruguay. Entonces creo que es ya te digo, el fichaje de la temporada. ¿Qué decís, Rodolfo? No sé de dónde saca que no influyó. Digo, se vio que no vio los reportajes malintencionados que hizo en más de una oportunidad. Por algo la eligió Luis Lacalle para que le hiciera... Es parte de la jugada política. Genial, ¿sabe? A mí me pasa un problema con la política y el periodismo. Tomás invocaba a Valle, al doctor Sanguinetti, Lalo Pasaguirre, Herrera, en fin, todos los políticos han trabajado haciendo política en los medios de prensa. Este no es el caso, porque han trabajado abiertamente como políticos. Hay gente que puede trabajar como político solapadamente, sutilmente, delicadamente, y al final de su trayectoria de ese trabajo de político se le da el premio. Por ejemplo, una banca de senador. Hay otros que no necesitan ni siquiera hacer ese trayecto. Con el ser hijo de alguien ya le dan la banca de diputado, de senador. Sin duda que sí. Y han sido familias y familias que viven del Estado y viven despotricando contra el Estado. Cayeni, es del MPP, podrías decir, este fichaje está en mi cuadrito. ¿Cómo lo analizaste? No, yo creo que es una ganancia para toda la política, que entre Blanca Rodríguez, profesora de literatura, periodista, una tipa con una sensibilidad impresionante, digamos. Creo que lo que hace el MPP es abrir las puertas para que tenga un espacio para sumarse al mundo de la política. Ella lo hace como independiente. Y creo que a todas luces es una ganancia para todos.
para propio y ajeno, digamos. Creo que ha pasado así con varias mujeres en los diferentes partidos. Es decir, uno también puede identificar aperturas del resto que trajeron cosas que mejoraron la política. Creo que hay que evitar el fragor del barrial respecto a una carrera profesional que es intachable, digamos, ¿no? Entonces... ¿Te gusta en el Senado, ya que hoy hablamos de educación, te gusta como ministra de Educación? Pero ¿Dónde la ves mejor? Yo creo que Blanca el problema que tiene es que no tiene techo. Bueno, pero también hay un tema ahí de pensar en una carrera justamente al futuro, ¿no? Y ahí la discusión es cuál es la mejor vitrina, ¿no? ¿Es un cargo ejecutivo o efectivamente es un cargo legislativo? Yo creo que lo que tiene que suceder es que vaya por el lugar donde se sienta más cómoda construyendo esta nueva función o esta nueva relación con la sociedad. Baroni, ¿cómo vio el ingreso? Yo creo que es importante que en la población en general, sea cual sea el rubro, la profesión, se decían volcar al servicio público. Siempre es noble que el servicio público desde la política, desde el lugar que le toque, es importante. Y lo segundo, más allá de Blanca o la figura que sea, yo creo que también había una aceptación, o hay una aceptación implícita del MPP de que el relevo entre Pepe y Lucía que se están yendo y lo que viene más abajo quedaba un poquito más largo y había que cumplir determinado espacio, que lo fueron cumpliendo en determinados roles, pero me parece que hay una generación ahí que quedó con un espacio bastante grande, que bueno, yo si estuviera en mi generación y que el MPP me vaya poniendo gente por arriba, capaz estaría un poquito más enojado. Pero eso va más allá de Blanca, que me parece que es una excelente incorporación a la política en general del país. Cayeni se ríe, pero es cierto que José Mujica pasó varios mensajes a la interna el otro día en la conferencia. Fue clarito cuando dijo eso, ¿no? El MPP ha hecho esto desde el principio, desde su fundación. Los primeros candidatos al Parlamento del MPP no eran del núcleo duro o del MLN. Vinieron mucho después. Y creo que es una sana costumbre en términos de cómo se entiende la política y cómo se entienden las responsabilidades. Creo que a veces puede parecer, digamos, que se está en política por algún beneficio. Y creo que en eso, cuando uno cede espacios, está ganando mucho más que el espacio que cede. Topolansky dijo en las últimas horas que no era la última jugada, que era la penúltima. ¿Hay más novedades? ¿Se vienen más novedades? No quiero comprometer a Baroni. Spoilealo. No quiero comprometer a Baroni, pero hoy hemos estado tan de acuerdo que... Tomás, ¿cómo queda justamente, ¿no? el MPP con este ingreso de Blanca Rodríguez? Mira, el MPP tiene un líder claro que se llama José Mujica, que es muy respetado por el movimiento y su palabra siempre es considerada una palabra clave en la estrategia. Fíjense que Mujica no es el primer movimiento de ajedrez que hace en su carrera política, ¿no? Y hoy mostró, fíjense que está saliendo de una enfermedad gravísima, salió del sanatorio para presentar a Blanca, y es una jugada fuerte. Los resultados se van a ver después, pero la repercusión que tuvo inmediatamente, si esto no fuera importante, ¿por qué Ojeda, Delgado, Bordaberry, Sanguinetti, la calle Herrera están hablando de Blanca Rodríguez? Si no fuera importante y si fuera un hecho meramente anecdótico, no hablamos y no pasa nada con esto. Yo, como dije al comienzo, esto cambió la campaña política. Hoy todos los estrategas y asesores tienen que decir, ahora hay también una candidata que se llama Blanca Rodríguez, que tiene estas características y que además tiene una gran empatía con la gente, porque yo les dije, puede gustarle o no gustarle a uno. 400.000 personas la tuvieron en su casa todos los días durante 30 años. Vos ahora, no dejás entrar en tu casa a cualquier persona. Ya que le pusiste la palabra candidata adelante, el otro día fue el nacimiento de Blanca Rodríguez y el entierro de Carolina Cose. Yo no me gusta hablar de esas cosas, pero ninguna duda en sentido figurado, pero en sentido figurado. Jugátela, hablá. En sentido figurado, mirando hacia el futuro es Blanca Rodríguez.
Carolina Cose ha tenido una trayectoria importante, es la candidata a vicepresidenta, puede ser la vicepresidenta de la República a partir del 1 de marzo. Pero fíjate que terminó de presentarse Blanca Rodríguez y 3 politólogos, los más importantes del país, le preguntaron ¿qué opina de la llegada de Blanca Rodríguez? Y los 3 dijeron, no tiene techo. Y Javier de Aedo puso una foto, la calle Pou, Blanca Rodríguez, balotage 2029. Raúl. Tú sabes que lo que acaba de decir mi compañero acá me hace acordar al contador Damiani. Que decía el contador Damiani, parafraseando Cuyo nombre sea santo. Cuyo nombre sea santo. Acá está en la sala. Decía, este asunto de Blanca Rodríguez tiene hablando del frente a todos los del frente y hablando del frente a todos los que no son del frente. O sea que ha sido una movida genial. Una cosa sí me gustaría aclarar, y es que la concepción de el objetivo del movimiento, del partido, en este caso del Frente Amplio, que tiene el Frente Amplista, no pasa por los nombres, pasa por lo ideológico. Se llame Blanca Rodríguez, se llame Carolina Cose, se llama Yamandu Orsi o se llame Pepe Mujica. El Frente Amplista de ley, el Frente Amplista que tiene la base histórica del 71 adentro, le pasa por arriba los nombres, le interesa que lo ideológico esté por arriba de lo personal. Entiendo, pero no es lo mismo. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo. ¿Rodolfo? No, no todo es lo mismo. Yo digo, en campaña electoral no se puede creer nada, todo es un juego de sombras, es un juego de ficciones. Así que poner un nombre o sacar un nombre es parte de la jugada electoral. Vuelvo a decir, el tema de la demagogia no es que es una patología de la democracia, sino que la democracia se ha convertido en una excepción de la demagogia. Quiero poner otro de los hechos de esta semana y fue lo que sucedió en la puerta de la Facultad de Medicina con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, justo en las puertas de una institución educativa, esos abucheos. ¿Cómo lo vio, Baroni? Yo creo que lo estamos viendo ahora en la grabación. En la pantalla. ¿Por qué es noticia? Fue la primera vez que pasa un hecho de estos durante todo este proceso, que además son 4 personas simplemente, que está claramente orquestado porque está todo el tiempo gritando lo mismo. Si mirás los videos detenidamente están gritando lo mismo. Y cuando el presidente se arrima a hablar y a escucharlos, en contraste con otros momentos donde había guardia de seguridad, donde había vallas, donde se publicaban nombres en los medios de presidencia y demás, acá simplemente se arrimó y se preguntó ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que querés? Y la gente seguía insultándolo. No había voluntad de diálogo, había voluntad de mostrarse en la cámara gritando, insultando ante un organismo internacional que estaba simplemente ahí. Entonces, yo creo que lo que se buscó, ahí se vuelve a ver en la cámara, son 10 personas orquestadas y que es noticia porque esto nunca pasa. También lo pongo sobre la mesa por esto de, bueno, hoy hablamos de educación justamente, ¿no? Es de buena educación. Una falta de respeto. Es de buena educación. No es el Uruguay eso. Pablo. Sí, a mí me parece que no es la forma esa de protestar, digamos. No, es más, no trascendió ni siquiera por qué estaban protestando. Es decir, trascendió el insulto o la agresión. Yo creo que estos episodios se han dado en otros periodos también y tienen que ver con demandas que tiene la gente. Lo que hay que buscar es las formas de canalizarlos en un Uruguay donde los presidentes pueden caminar por la calle, de cualquier partido. Y me parece que son de las cosas que tenemos que cuidar. No quiere decir que no haya protesta, quiere decir que la protesta tiene que ser en determinados marcos. El otro día, en el acto del 25 de agosto, también hubo protesta. Y creo que es parte del juego de la democracia que la gente se pueda manifestar. Es uno de los derechos. Busquemos la forma de hacerlo de una manera donde también medie el respeto. Esto fue una... Perdón. Rodolfo. No, una sola precisión. Esto es el Uruguay. El Uruguay tiene muchas intolerancias. No es que no es el Uruguay. Esto es el Uruguay. Hay mucho resentimiento, hay mucha violencia, hay mucha intolerancia. Esto es una expresión, una muestra gratis de lo que es la realidad del Uruguay, con un altísimo nivel de violencia, tanto física como mental. Así que a mí no me llama la atención, tenemos que ir o acostumbrándonos a la intolerancia o ponerle un coto definitivo, porque estamos camino
en ese nivel estamos camino hacia algo muy grave. La protesta es la válvula de la democracia. Yo tengo grabado a fuego cuando Jorge Valle, en plena crisis, salía a caminar por la peatonal Sarandí y sus asesores, sus personas más cercanas le decían, pero ¿qué vas a ir, don Jorge? ¿Vas a ir ahí? ¿Te van a insultar? Dice, la gente necesita descargarse, la gente necesita estar en esa cosa. El problema son las formas. Y acá me parece que lo que se está demostrando es muy pocas personas que ni siquiera, como decía Pablo, no se sabe qué estaban protestando. Había una persona que gritaba constantemente la misma palabra o la misma frase. Cuando se le acerca al presidente a decir, bueno, entregame, que en varias ocasiones ha pasado que le entregan cartas, que ha pasado con muchos presidentes, que... Sin embargo, acá me parece que solamente era algo orquestado para generar violencia. Coincido con Rodolfo que hay algunas grietas en la sociedad, pero el Uruguay democrático no es esto. El Uruguay protesta de otras formas, protesta con movilizaciones, protesta con diferencias, pero sobre todo protesta en las urnas. Esto no es el Uruguay. Tomás. No, estos fueron insultos, protestas, falta de respeto. Esto ocurre porque el presidente de la República, Lacalle Pou, es un presidente muy particular. Él podía haber hecho, como han hecho otros presidentes, porque hay que proteger al presidente, poner una valla de seguridad y nadie se hubiera acercado a él. Estos que estaban allí, que eran 10 o 12, perdieron una preciosa oportunidad. Si se hubieran acercado al presidente y decirle, tenemos este problema y queremos entregarte una nota y hay graves problemas en tal y tal cosa, el presidente con todo gusto lo atiende. Pero tiene estas características el presidente de ser un hombre que así se ha, como decía, en el 25 de agosto, el acto se hizo con el doctor Salle hablando detrás en un parlante. Y las fotos oficiales del acto aparecieron con pancartas de Salle. En cualquier país es la fecha patria del Uruguay. O sea, que hubiera ido la seguridad a decirle al doctor Salle y a su gente, se corren, por favor, hasta que termine el acto y después vienen. Y no fue así. Yo lo que me pregunto ahí es, también, ¿no hubiese estado bien hacer eso? O sea, ¿no hubiese faltado justamente ese? Porque tenemos que aceptar determinados límites también, ¿no? Yo creo que en este caso valía la pena, pero el presidente se ha resistido permanentemente a esa situación. Eso es parte del error. Bueno, se cometen errores, pero digo, es la característica. Ustedes vieron que este presidente, estos son dos hechos en general que tuvo Lacalle Pou recientemente, pero en los 4 años ha tenido todo lo contrario. Se ha mezclado con la gente, ha ido a actos de distinta naturaleza, ha tenido protestas, le han entregado cartas, o sea, forma parte de una característica que tiene este Uruguay, que el presidente ha puesto esa impronta. Raúl. Ha tenido otros incidentes. En el Hospital del Cerro tuvo también algunos incidentes, ha tenido algunos. No es el primero. Es más, los uruguayos somos muy pasionales. Si no, basta ver el momento en que asume Valeria Ripoll las cosas que del propio Partido Nacional le gritaron. Está bien, pero hay cosas que no son pasionales, simplemente, bueno, ¿no? La falta de respeto no es pasional. Está mal, está mal. Está mal el momento de Valeria Ripoll y está mal el momento de Luis Alberto. Pero otra vez confundís gobierno con partido. Sí, no, está bien. Son cosas distintas. Claro, pero es falta de respeto. Pero no, la falta de respeto de acuerdo, pero confundís cosas. Usemos las palabras exactas. Es la misma falta de respeto. Acá es el presidente de todo. Con el presidente de todo y la falta de respeto con una posible candidata. Es lo mismo. Perdón. Usemos las palabras exactas, no es pasional, es mal educado, es intolerante. Es mal educado, es intolerante, puede ser. Es mala educación, es intolerancia. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Pero está en todos los lugares. Porque digo, pasionales somos todos, pasionales son todas las personas. ¿Qué quiere decir pasional? Está que mal. Simplemente yo lo critico, pero digo que existe una violencia en la sociedad y hay una que nos permea a todos los partidos, que es la que hay que tratar de controlar, con el otro tema del que estábamos hablando, que es la educación, justamente. Claro, no, y este episodio también, por eso lo ponemos también sobre la mesa, porque justo también se dio en la puerta de una institución educativa, ¿no? Y con, bueno, parte aparentemente, porque al final, claro, muchas veces los desbordes salen y ocupan lugar justamente por eso, pero al final el tema y quiénes eran, en definitiva, creo que eran parte de un gremio, pero tampoco quedó muy claro, por lo menos a mí no me quedó muy claro. No sé qué es lo que estabas aclarando, Gonzalo, con respecto a gobierno y partido. Claro, que me parece que no hay que confundir, y ahí podemos tener una discrepancia con Raúl, que en realidad acá está hablando de un acto partidario que pudo haber habido insultos, pudo haber habido determinadas cosas, pero acá estamos hablando de una institución que nos representa a todos, en la puerta de un centro educativo, y además, ¿a nombre de qué? No se sabe. Yo creo que es válido parar a un representante en el gobierno, a un representante en el legislativo, al presidente en la calle y decirle, presidente, estoy muy enojado, me pasa esto. Inclusive hasta puede tener alguna palabra que se pueda salir de las normas. Pero lo importante es que en Uruguay existe ese secreto tan poco escondido que es, estamos todos al alcance de la mano, estamos todos
menos de un contacto, un celular, todos tenemos nuestros teléfonos, ¿tenés realmente algo que hacer llegar? Bárbaro. Esto fue un acting, fue todo un proceso que en realidad está orquestado por gente que en general está fuera de todo ánimo, inclusive de llegar al poder. Porque hoy hablábamos un poco en el corte, lo dice Enrique Iglesias, el poder civiliza. Y esta gente ni siquiera no le interesa ni el poder, ni cambiar, ni que realmente el presidente escuche sus pedidos. Lo que le interesa es insultar, dañar y reventar algo de lo más lindo que nosotros tenemos, que es la democracia. La democracia es convivencia, la democracia es, como ves el presidente, absolutamente liberal. Respetar lo que uno piensa, pero sobre todo respetar al que no piensa como uno. Bien. Fíjate, González, que somos una de las 20 mejores democracias del mundo. La tenemos que cuidar los uruguayos. El presidente es la figura institucional del país. Es y el los presidente jóvenes, de todos y los jóvenes uruguayos. son la expresión del país. Sí, absolutamente. Y a veces se equivocan y a veces se pueden son equivocar, mal educados y pasionales, pero tienen la obligación de ser vanguardia y tienen la obligación de protestar. Totalmente. Y tienen Igual acá no había solo jóvenes. Cuidado con las obligaciones. Los jóvenes siempre terminan en... La primera obligación de cualquier ciudadano es respetar la ley. Bien. Cuidado con las obligaciones. Les tengo una buena noticia a los invitados. Se salvaron de la pregunta cruzada. Así que van a volver a todas las voces para hacerse la pregunta cruzada en otro momento. Había premeditado la maldad, ¿no? Sí, sé que lo tenían pensado, que habían La teníamos pensado. La ejercés en el gobierno Pero después. vuelven en unos días. La ejercés en el gobierno después. Vuelven en unos días para hacerlo. Les agradezco mucho a ambos por habernos acompañado en la noche de hoy y también al panel. Comentario final. Bueno, una frase. No dinero. Privatizar. Tomás. Cuidemos la democracia, que es uno de los valores claves que tiene este país. Raúl. Con Blanca está robado. Pablo. Nada, sigamos conversando de educación, que se necesita y mucho. El país juega mucho ahí. Gonzalo. Bienvenida a las ideas y el debate. Gracias a ambos, gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta esta hora. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Y lo que dijo Mujica alguna vez, educación, 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 eso nos hace cada vez más ricos. Hasta el viernes. Chau.